Hola amigos, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Reciban un gran saludo de su amigo Javier Cali. En esta ocasión nos ocuparemos del tema del incesto y la infidelidad en la familia, en nuestras familias. Lo importante que es hablar de este tema, pero entenderlo como un conflicto, como una situación que causa dentro de las familias un verdadero conflicto. Muchas veces es preferible no hablar y mantenerlo oculto, y como les digo en muchas ocasiones, la importancia de no tener secretos, de ser honestos, de manifestar estas cuestiones para que no se sigan repitiendo en nuestras familias. Bueno, empezaremos por entender el término de incesto. Incesto viene del latín incestus, que viene con un prefijo in, que significa uno, una negación, y castus, que se refiere a casto, castidad. Entonces sería algo así como incasto, sin castidad o impuro. Bueno, este es un verdadero conflicto en nuestros tiempos. Se ha tratado de ocultar, se ha prohibido por diferentes medios. De hecho, existen muchas leyes en diferentes países porque se considera una situación impropia al momento en que se establecen relaciones entre los mismos miembros de la familia en una línea consanguínea, donde podríamos decir que no está permitido establecer estas relaciones sexuales con los miembros de nuestras propias familias, ya sean obviamente primos, obviamente padre, madre, abuelos, tíos, hermanos. En todas estas cuestiones pues se establece una línea de consanguinidad, una relación sanguínea de familias, y esto hace que se prohíba y que se vea como conflicto. Bueno, yo realmente les diría, viéndolo desde otro punto de vista, que en la mayoría de las familias esto es producto o consecuencia de los mismos secretos, de las mismas infidelidades que hemos tenido dentro y fuera de las familias, donde los hijos que se engendran en una familia muchas veces no son del padre que se supone, del esposo de la madre, o hay alguna situación de infidelidad donde se ocultó el origen del nacimiento de este producto, de este hijo, y diríamos que se establece esta relación incestuosa, diríamos inconscientemente o conscientemente muchas veces, pero en el fondo siempre hay un conflicto inconsciente, porque esto está grabado. El inconsciente tiene toda la información de nuestro clan. Él sabe perfectamente bien quién es nuestro familiar directo, que tiene ese lazo de sangre. Y en este caso, cuando estamos hablando de un incesto, también el inconsciente tiene esta información, y en muchos de los casos que yo he observado, hay hijos dentro del clan que propiamente no son hijos de ese padre, y el inconsciente de la persona que llega a establecer este lazo de incesto lo sabe, y se establece una relación física, biológica, que es difícil de entender, pero en la mayoría de los casos es así. Diríamos que estas personas establecieron esta relación física, diríamos algo así como en pecado,
pero no es así. Yo lo veo desde otro punto de vista, porque desde el origen de la creación se ve muy claramente que las relaciones fueron incestuosas. Si nos podemos hablar de Adán y Eva, por supuesto que ahí hubo un incesto, aun cuando se dice que el primer hombre de esta relación fue Caín, y es producto de lo que le llamarían la serpiente. Unos lo conocen como Enki, pero la siguiente generación o los siguientes hermanos de Caín, pues habría unas cuestiones ahí ocultas, porque pensaríamos cómo se fue desarrollando esta descendencia. Tuvieron que haber unas relaciones incestuosas entre hijos, con los padres o entre hermanos, y así sucesivamente. Vemos también que en muchas culturas se dan estas relaciones, pero es totalmente normal que se casen entre primos, muchas veces entre hermanos. Algunas ocasiones se sabe que tienen relaciones sexuales los hijos con los padres. Claro que esto suena un poquito más fuerte, pero sin embargo existe, y no es malo, dependiendo desde el punto de vista que se vea o la cultura que se trate. Cuando nos referimos a estas situaciones donde hay prohibiciones, diríamos que directamente en el momento en que la iglesia empieza a jugar un papel importante en la sociedad, inicia con varias prohibiciones donde lo podríamos ver como un pecado que establece la propia iglesia, pero veríamos a qué nivel, porque en las familias poderosas, en los linajes de reyes, de príncipes, en las monarquías, vemos que es muy común que se casen entre familiares para conservar este linaje, que se mantenga la sangre pura, pero sobre todo en cuestiones de herencias, en legados familiares, de poder. Es muy bien visto. De hecho, creo que son las únicas relaciones que se establecen, y muy difícilmente entran personas de otros clanes para formar parte de estos, y si es así es porque tienen unos intereses en común. Entonces vemos que realmente el incesto se ha mantenido a través de los años sin ningún problema, pero propiamente la iglesia, con sus prohibiciones, pues ha hecho de esto un conflicto que realmente se ve como emocional dentro de las familias, originando varios problemas muy fuertes. Pero si analizamos el fondo de todo esto, nos damos cuenta que dentro de nuestras familias, por estas infidelidades que también se dan, muchos de nuestros primos, en ocasiones o muchas veces serían primos hermanos, o cuando se llega a presentar un incesto que podríamos decir entre padre e hija, en muchas ocasiones cuando analizamos este problema desde la raíz, nos damos cuenta que hubo una infidelidad también de la madre, donde este hijo o esta hija no son del esposo, y el inconsciente establece esta relación sexual que posteriormente se llega a juzgar, criticar, pero cuando analizamos el origen de la misma, vemos que fue producto de una infidelidad que está oculta dentro del clan. Y así como esta relación se da entre hermanos, se da entre primos, porque realmente hay algo oculto que es muy difícil de entender para muchas familias, pero es cuestión, como siempre les digo, de honestidad, de hacernos responsables y medir estas consecuencias, porque por supuesto la infidelidad tiene consecuencias, y hay que asumir nuestra entera responsabilidad, y esta es una de ellas.
hacernos responsables sin buscar culpables, simplemente hacernos responsables y ver que el origen de estos problemas lo encontramos en nuestras decisiones, en nuestras ocultas relaciones con otras personas y del mismo clan, porque esto está muy interesante. En la antigüedad, y seguramente se mantiene en estos tiempos, una ley en la Misná, que es la ley judía, la ley hebrea, donde se habla del levirato, donde cuando se daba un matrimonio y no había hijos varones descendientes, o fallecía el padre y esta esposa no había quedado embarazada y no tenía hijos, entonces en ese caso se le pedía al hermano del esposo fallecido que mantuviera una relación con la que sería su cuñada para asegurar la descendencia, el linaje de esta familia, porque siempre ha sido muy importante y sobre todo se le ha dado un principal interés al descendiente varón como el que conserva este linaje, la pureza real, la sangre real, y hasta nuestros tiempos pues queda muy grabado que inconscientemente o conscientemente siempre deseamos que nuestro primer hijo sea un varón, y cuando llega a ser el caso contrario, que llega una niña, pues aunque no se dice, hay una desilusión inconsciente, y esta niña obviamente lo sabe, lo siente, está grabado en su inconsciente porque recibió esta emoción de rechazo. Esta emoción de rechazo es muy importante porque a través de la vida de esta niña, después es una jovencita señorita y hasta sus últimos días va a vivir con este rechazo inconsciente, no lo va a entender, pero analizando la situación y al momento de que nace la niña y le asignamos un nombre, cuando es esta primera niña, la hacemos masculina con el nombre muchas veces porque le ponemos un nombre masculino. ¿Qué es un nombre masculino? Pues como ejemplo podríamos decir que si es una niña le pondríamos Ángela, y esto nos dice que queríamos un niño, que seguramente le pondríamos Ángel, y hay varios casos, por ejemplo Gabriela, de Gabriel, Fernanda de Fernando, Juana de Juan, y así un sinfín de ejemplos, pero estos nombres llegan a causar psicológicamente un conflicto, como siempre les digo, inconsciente, porque la mente se estructura de acuerdo a los sonidos, a las palabras que repetitivamente entran al inconsciente y se programa. Entonces, cuando una niña está recibiendo constantemente un nombre masculino, por ejemplo Gabriela, llega un momento en que su psique se pregunta, ¿soy hombre o soy mujer? Esta terminación, estas palabras, estos sonidos causan ciertas dudas, ¿qué les diría yo? Ciertos conflictos emocionales, donde yo me pregunto, ¿soy hombre o soy mujer? Inconscientemente, por supuesto. Y después muchos nombres que traen esta negación, como el an, que nos dicen Andrés, Andrea. Si es en el caso de que se llame Andrea, por supuesto que querían que fuera también hombre, pero ya existe una negación en el nombre que es muy importante considerar, como Andrea. Inconscientemente diríamos que no es Andrea, es Andrés, y viceversa. Si fuera Andrés, también lleva esta cuestión, esta negación en el hombre, y diríamos no es Andrés, es Andrea, y viceversa. Bueno, así lo considero yo desde mi punto de vista, porque en terapia, en consulta, me doy cuenta que
se llega a reflejar esta situación en los nombres. Imagínense, si en esta situación de los nombres que están interactuando con sus mismas familias, simplemente existe un conflicto de no saber quién soy yo verdaderamente, sexualmente, si soy hombre o soy mujer, y luego estableciendo un lazo de, de sangre, con las personas que yo me relaciono, pues realmente se hace un conflicto, un conflicto incestuoso, y aparte en la parte sexual, masculina o femenina, pues ya estamos hablando de dos conflictos, pero regresando al tema que nos ocupa en este caso, el incesto, pues es bien sabido que más que nada es visto como un problema social, legal, y se ha tratado de reglamentar con ciertas prohibiciones donde no es aceptable socialmente estas relaciones incestuosas. Pero como les digo yo, pues siempre han existido. Es, eh, es importante considerar un punto de vista diferente, y yo no estoy de acuerdo en que sea una prohibición, una negación, porque todos nosotros venimos de alguna manera de los padres originales, como Adrián y Eva, si así fuera, que también para mí hay algo escondido por ahí, pero suponiendo que así fuera, pues todos seríamos hermanos, seríamos primos, seríamos familiares, o sea, porque venimos del mismo origen. Entonces, ¿cómo me explicaría yo la evolución del ser humano si no fuera por esta línea de sangre? Entonces sería lo más natural, pero lo que ya no es bien visto, pues es por la iglesia, ¿verdad? Por la iglesia, que siempre trata de prohibir algo, de ocultar algo, pero a fin de cuentas todo sale a la luz. Bueno, amigos, es importante considerar aquí que si se ha dado una prohibición en forma legal, en forma religiosa, de lo que propiamente es el incesto, es porque en la mayoría de los casos se dice o se piensa que estas relaciones incestuosas van a dar productos como malformaciones, algunas enfermedades complejas, difíciles. En ocasiones se piensa que se dan situaciones de locura, situaciones muy delicadas, y todo esto relacionándolo con estos pecados que serían considerados como mal vistos por la iglesia, esta prohibición. Pero si lo analizamos desde un punto de vista diferente, estaríamos dándonos cuenta que si hay algunos niños, niñas recién nacidos que presentan algún problema físico, biológico, no es precisamente porque sean producto de este incesto por el acercamiento sexual entre familiares, sino yo vería otro significado, otra relación, que para mí sería algo así relacionado a los conflictos del clan, a los secretos del clan, a las mentiras del clan, a las que serían las emociones, los conflictos no resueltos, no expresados, porque viéndolo desde el punto de vista de la biodescodificación, toda enfermedad es producto de un conflicto emocional no resuelto. Entonces yo no diría que estos niños que presentan alguna deficiencia física o biológica sea producto de la relación incestuosa. Yo considero que realmente esto se da, pero por lo que se oculta en el clan, lo que no se expresa, se mantiene como secreto, y obviamente todo se somatiza, y esto es producto de estas grandes mentiras, estos grandes secretos del clan. Bueno, es parte de lo que yo considero que
que tendría que considerarse y no simplemente decir que es producto de un pecado. Es una pequeña reflexión, es simplemente un punto de vista. Si están de acuerdo o no, pues les agradeceré sus comentarios y espero que se suscriban en este canal para seguir compartiendo estos temas, y veremos próximamente también el tema de la sexualidad o la homosexualidad desde otro punto de vista que también nos ocuparía, como es la biodescodificación o las creencias o conflictos emocionales. Amigos, es un placer compartir con ustedes. Sin más por el momento, se despide de ustedes Javier Cali. Gracias, bendiciones.